sombra del sol. Gloria solo al Señor. Cantemos salmos al Dios de ríos, montes y valles, cerros y quebradas, mar y cielo, lluvia, alaben a Jehová. La elección que presentamos, el niño profeta de la Ciudad Blanca. Ezequiel Ataucusi Gamonal nace el 10 de abril de 1918 en un lugar llamado Huarwa, comunidad andina cuyo habla de origen es el quechua. Es anexo del distrito de Pampamarca, provincia de La Unión, departamento de Arequipa. Sus padres, don Mariano Ataucusi Urquizo y su madre, doña Eulalia Gamonal Chacón, ambos naturales de las comunidades conlindantes. Don Mariano, su padre, provenía de la comunidad de Vispe, anexo de Taurisma, del distrito de Huaynacotas, y doña Eulalia, su madre, natural de Huarwa. Sus progenitores, dedicados a las labores agrícolas, conformaron un matrimonio que se encargó de traer al mundo a Ezequiel, el fruto que por designios de los tiempos arcanos los Andes esperaron, acogiéndolos en las alturas blancas, testigos mudos que se regocijaron a su advenimiento a la luz del alba de abril aquel al hijo esperado. Huarwa, escenario de su mundo, frizó sus primeros años y vio crecer al niño profeta en calor de hogar de condición humilde junto a sus padres y hermanos, Anselmo, Agripina, entre otros. En su infancia vivieron en casa del abuelo materno, quienes apoyaban en el cuidado cuando su madre solía ir a las labores del campo. Un hecho de ello nos narra el siguiente pasaje de su infancia. Yo nací en Huarwa, mi casita era humilde, crecí precisamente, tenía abuelos. Para ellos yo era el primer nieto, era más caído. A consecuencia de esto mi madre viajó a la chacra, que era 4 horas más allá, y en este tiempo era la lluvia que ya estaba en todo procederse. Entonces la torrentera que bajó abajo, que atajó a mi madre y se quedó 2 días. Yo tenía 2 años de edad y todavía estaba lactando, pero como mi mamá se quedó y yo estaba encargado a mi abuelita, eso fue motivo de que para su vuelta de mi mamá yo no quise el pecho. De esa manera me quitó el pecho mi abuelo. A este hecho sumó la celebración del rito Acharutu o corte de cabello, que consiste en cortar trozos de cabellos y por cada uno de ellas aportan regalías al niño. Es pues una tradición de carácter festivo que aún se conserva tal práctica desde los tiempos prehispánicos en las comunidades. Sus padres, fieles a las costumbres, eligieron padrino en esta celebración a don Domingo Mota, que era del Cotahuasi. Ahí lo bautizaron al niño con el nombre de Ezequiel. Tiene que volver. Ya. A respecto, yo tengo presente cómo me preparaba y yo no sabía de Dios.
digamos, no sabía del Evangelio, y porque el Evangelio, la Biblia no conocía. Pero sí de Dios sabía desde la edad de 2 años que existe Jehová, Dios libre. Entonces, yo hablaba desde 2 años, muy bien, hasta que por bien, a los 35 años llegué a conocer la Biblia. Ve, tiene que volver. Al respecto yo tengo presente cómo me preparaba Dios. Esta fracción de audio pertenece a una entrevista realizada en el lugar de Cieneguía por unos hermanos de una comunidad judía allá en España, quienes habían visitado en el año 1945. Llegado el tiempo, el retorno de Ezequiel era eminente, según las profecías, porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron, porque como relámpago que sale del oriente, y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. La familia en casa, desde los abuelos y su madre, creyentes católicos, tenían en casa un santo. Una vez mientras rezaba su madre, Ezequiel paseaba por su alrededor y correteando como todo niño curioso, observaba tal hecho. Yo era de 9 años. Entonces, sabía muy bien que Dios existía. Y para ello en mi casa, en la casa de mi abuelito, tenía un santo. Y luego al santo no respetaba. Un día mi mamá va a hacer sus plegarias. Yo niño, bueno, andando delante del santo, en momentos que estaba rezando mi mamá, y bueno, estaba paseando, correteando, yo le reclamé, yo le interrumpí la plegaria a mi mamá, y entonces me llamó la atención. ¿Por qué yo no respetaba? Porque ese es Dios, es el Señor. Y luego me dice, te va a castigar. Entonces le digo, mamita, aquí lo que me indica que ese Dios no es Dios. Dios está arriba. Dios está en el cielo. Y aquí, no habla. Usted dice que es Dios, pero no habla. No camina. Dios que está en el cielo habla. Así contestaba. Entonces le dice, malcriado, pero ¿por qué no respetas? Te va a castigar. Ocio 2014, página 63. En su mente y en su corazón, ya sabían en sí la existencia de Dios, no hecho de manos, y no aceptaba el culto que realizaban a los santos, ni reverenciaba a los ídolos, ni los respetaba. Desde aquel entonces también sitúa algunas experiencias místicas, como haber presenciado el fulgor de Chasca, la estrella matutina, en su habitación, estimulando su convicción acerca de la existencia de Dios. De su niñez también cuenta otras experiencias cotidianas en su aprendizaje acerca de la vida material. En su inocencia fue sorprendido un día por un panadero del lugar que le indujo a traer pesetas de su casa para canjear con panes. Y yo era chiquillo y no sabía, bueno, si mi papá, mi mamá tenía bastante, siempre yo reales, pesetas. Entonces yo robaba a mi mamá y por el pan yo llevaba al panadero y el panadero me dice, yo te voy a aumentar un pan por el pan. El pan, ya, yo figuraba, y
no sabía, yo llevaba 60 de ellos de algo, llevaba yo iba y con mis amigos los encontraba con Era su infancia de un niño activo en sus mandados, pero ingenuo a la vez. Era feliz compartiendo con los niños de su edad, comiendo los panes. Sus padres trabajaban y tenían sus pesetas. Años después, cambiaría la realidad de su hogar. La unión de don Mariano y doña Eulalia perduró hasta que Ezequiel cumpliese los 8 años de edad. Sus hermanos junto a él, tiernos de edad, sufrieron la ruptura de la unión conyugal de sus padres, pues don Mariano salió de casa y los abandonó. Tan pronto tuvo fuerzas, Ezequiel comenzó a trabajar y ayudó a su madre para afrontar en las necesidades del hogar. Mi padre me abandonó de 8 años. Entonces, 9 años, 9, 10 años comencé a trabajar como sea, me ganaba como real, me pagaba. Pero yo era activo, tenía fuercitas y guardaba hasta los valores. Entonces, los realistas me pagaban. Pero después ya ganaron 20 centavos, también llegué a ganar igual con los adultos, 20 centavos. Así, entonces, de esta manera, bueno, en ese tiempo, por eso de 20 centavos, con 2 días de trabajo, compraba un rollo de tela, 40 centavos. Costaba 40 centavos. Un rollo de tela. Entonces, le llevaba con tela, y así, si por ejemplo, si quiere comprar, por ejemplo, un cordero para comer, un cordero costaba también 40 centavos, pero para degollar, galán. En ese tiempo, 10 panes era 500. Eso se llamaba pan de familia. Eso un poco más. Sí. Pero grande eran 2 por medio, pero grandazos, más grandes, casi un poco más que tienen para acá. Un poco más grande era. Entonces, como un de 2 panes, se queda uno suficiente. Era para 3 días. Así. Las actividades en la comunidad eran labores en el campo y trabajos en la mina de sal, estas que se situaban en las cercanías del pueblo. Ezequiel trabajó en ella posteriormente, luego de dejar sus estudios, que cursó hasta el 4º grado de primaria en la escuela de su pueblo natal. A los 10 años debió haber trabajado en alguna otra labor esporádica, pues habilidad y responsabilidad eran cualidades que poseía desde entonces. Cuando tenía 14 años, le sucedió un acontecimiento. Una mañana se dirigía a trabajar a su chacra. En el camino escucha una voz que lo llama por su nombre diciendo: «Joven Ezequiel». Al voltear, vio que era un anciano de cabellera blanca. Él le saluda. El anciano le contesta: «Buenos días, hijo». Luego le pregunta: «Ezequiel, ¿quién crees que haya inventado de hacer los santos?». Ezequiel sabía la historia de los incas y algo más. Cuando vinieron los españoles trayendo la Biblia y los santos, diciendo que eso era Dios, y el inca no le aceptó, mas no sé, por favor, cuál será la verdad, le dijo el joven Ezequiel. A esto es lo que el anciano le respondió: «Los curas son los que inventaron los santos, en sus conventos lo hacen. Y de noche salen a los campos y cerros a trabajar, haciendo una ventana donde lo colocan con la finalidad de que alguien los encuentre.
y una vez hallado, lo avisen a los sacerdotes, para que les indique que los que deben de hacer estos les responderán. Traigan esos santos para bendecirlos, y después prometan hacer misa y fiesta, porque ustedes no han hallado al santo, sino que el Señor los ha hallado a ustedes, y si hacen lo que les digo, tendrán bendición de Dios. Concluida su explicación, el anciano se adelanta a una distancia de 10 metros. Desapareció ante la vista del joven Ezequiel. Entonces en su corazón el joven Ezequiel sabía que el anciano era Dios. El tema acerca del rechazo al culto a los santos. Kenneth Scott, en la entrevista que hace al hermano Ezequiel, nos narra de la siguiente manera. Dios ya le había revelado aquellas verdades. Relató que un hombre le instruyó acerca de los santos, y luego se desvaneció de su vista. Su visitante divino declaró que los sacerdotes son los que inventaron los santos. Ellos lo hacen por la noche, y por la noche los ponen en lugares de desecho, para dejarlos ahí. Ellos hacen esto para que alguien los encuentre y después para que el Padre pueda declarar que esa persona es bendecida porque los ha encontrado. Ahora tú tienes que hacerle un banquete al santo. Ya ven, el fin de todo ello es la ganancia personal. Kenneth Scott entrevista a Ezequiel Ataucusi Gamonal el 14 de julio de 1987. Esto sucedió a los 14 años de edad. Estas cosas ocurrieron durante su estancia en Warwa, su niñez y las experiencias iluminadas desde lo alto preparaban al deseado de su pueblo espiritual que esperaba su llamado. Alrededor de los 14 o 15 años, decidió pasar una temporada en San Juan de Churunga o Cholunga, en la provincia de Condesuyos, también en Arequipa, donde su padre se había establecido como un próspero minero. Narrándonos su vida nos dice lo siguiente. A los 14 años, enterados de la localidad en que se encontraba su padre, fue en su busca y dice, yo nací al oro y con el oro crecí. Mi padre era minero. Yo había aprendido todo. Cuando era de 14 años, yo mismo lo busqué. Llegué a saber dónde estaba mi padre, y yo lo seguí y encontré. Nuevamente me puso al colegio. Mi padre siempre seguía con la mina. También tenía mulas, burros, y muchas señoras venían a fletarlos para ir a tal sitio. Decía, cuénteme señora, le dice mi padre, ¿qué novedades hay allá? ¿Cómo es el trabajo? Allá es una mina grande y trabajan gente, más de 2.000 habitantes. Todos trabajaban a su cuenta. Y luego las criaturas de 8 años para arriba manejan puro cheque rosado. Yo escuchaba todo esto. Para esto yo tenía 14 o 15 años. De 8 años para arriba manejan cheque rosado. ¿Y yo qué estoy agarrando? Caramba, ganaría plata entonces. Bueno, de esa parte yo era trabajadorcito. Llegó los exámenes y entonces le digo a mi papá, papá, en esos 3 meses de vacaciones, ¿por qué usted no me lleva a ese sitio, la mina de Churunga o San Juan? En esos 3 meses en algo le puedo ayudar. Y como mi padre me tenía confianza, porque era trabajador y honrado, me dice, bueno pues, yo confío en ti. Me llevó
Y ahí encontré un amigo, el que se trataba como un hermano, y me recomendó. Me dejó y comencé a trabajar. Como habían muchos conocidos que eran dueños de mina, me llevaban, me invitaban. Yo también era activo, vivo con ellos. Ayudaba a trabajar, me daban trabajito y yo acarreaba de adentro para afuera en un capacho que le llamaban hecho de cuero, en que entrarían 3 arrobas. Entonces yo con mi capacho iba para sacar metal y sacando metal me ganaba. Un capacho era el pago. Bueno, entonces en la noche también hacía mi cachuela. Me daban otro capacho. 2 capachos diarios me ganaba. Y así hasta que amontonando metal, hasta que he amontonado metal, chancaba y remojaba. Después ya me prestaron molino. Y ya de esa manera he podido surgir. Gané plata. Y me he podido comprar un molino. Compré 2, hasta que al último yo mismo hice traer molino. Total que llegué a tener 6. Había crisol para fundir el oro, de 1,5 para arriba, de 1,5 a 2 crisoles. Quemaba mensualmente de oro, 3 kilogramos mensuales. En el poncho recibía y el poncho no alcanzaba. Y sencillos los llevaba en el bolsillo, se resbalaban por la plata que me he vuelto orgulloso en esa época. Muy pretencioso. Cuando mi padre me llevaba al colegio ya no quise ir ya. Me gustó la plata. De esa manera me quedé. Ya no llegué a completar el estudio. Me quedé en 4º de primaria. Y primer año de 5º y tenía que repetir. La mina de Chorunga o San Juan de Chorunga estaba situada en el distrito de Andaray, provincia de Condesuyos, Arequipa. Ahí se explota el oro, mercurio y otros minerales desde antes de la conquista española y fueron explotados en la época colonial desde el año 1750. Entre este lapso de tiempo de estar laborando en las minas, tanto en Chorunga y las minas de sal de Chuquibamba, en ambas declara haber trabajado en diferentes momentos. Le sucede una experiencia mística. Ezequiel es salvado de ahogarse en las aguas del río Cotahuasi. Un enorme pez le salvó la vida. Fue en las minas de Churunga, pertenecientes al distrito de Andaray, provincia de Condesuyos, donde tuvo una de sus primeras experiencias laborales, pero también es aquí donde tuvo una de sus más importantes experiencias místicas. Un día domingo, estando aprendiendo a nadar en el río con 3 amigos, se salvó de morir ahogado, gracias a un milagro. De los 3 era el que estaba más adelantado en el aprendizaje. Sin embargo, uno de los amigos se le adelantó, logrando cruzar al río hasta la banda opuesta. Para él, esta hazaña de su amigo fue un desafío a su amor propio. No queriendo ser menos, se lanzó al agua. Era la 1 de la tarde, ya el viento estaba corriendo. Entonces, en lo mejor que estaba cortando la correntada, en el centro viene un viento fuerte que le levanta una ola y me pega en la boca, haciéndome tragar agua. Entonces, ahí sí que me hundí. Bueno, ya no podía flotar para arriba. Entonces, en vista que no podía, pensé en mi corazón, mejor es que me voy a hundir hasta el piso, la tierra, y luego de ahí con la viada de mis pies voy a tratar de flotar. Ya no podía flotar, porque el agua me enredó totalmente. ¿No ves que yo estaba de barriga, sentado, volteado, de costado?
Ya el río me estaba llevando, ya no podía voltearme. Más o menos un poco empozado era ese río, más o menos como de metros. Ya en vista de que no podía flotar, comencé a llorar. Decía, ay Dios mío, así sería mi suerte para morir en estos ríos ahogados. Ya no veré a mi mamá y a mi padre ya no lo veré. Y el río me estaba llevando. Y entonces, más o menos que faltando 50 metros para la caída de una catarata, había una catarata, en lo que estoy yendo llorando en mi corazón, viene un pescado de abajo, por lo menos de una brazada de largo, así, culebreando, y entonces se mete bajo de mis piernas. Pero antes escuché 3 voces que me llamaban. Decía, Ezequiel, anda, Ezequiel, anda, Ezequiel, anda. Entonces calmó, y al poco después viene el pescado y se mete bajo de mis piernas, y todavía me raspó las escamas, y el cuerpo del pescado era bien heladito. Entonces, hasta ahí recuerdo. De ahí para adelante, ya moriría, pues ya no sentía nada, ya no sé nada. Entonces, para darme cuenta, un cuarto de hora después pasaría, no sé qué tiempo pasaría, pero yo me encontré sentado al flote del agua. Cuando me doy cuenta, había estado botando agua. Botaría pues bastante, cuando ya estaba volviendo a mis 5 sentidos. En eso, ya después que me he dado cuenta, muy bien, y ya me encontré en mis 5 sentidos, el pescado estaba ahí, estaba montado en el pescado, y en la cintura estaba el agua. Y entonces, para darme cuenta, también el agua no se movía, ni para atrás ni para adelante, ahí nomás tranquilo. Todavía yo he mirado para arriba tranquilo, mis compañeros, lejos. Y bueno, y como quien dice que ya está bueno, entonces, una coleteada dio, y ¡pum!, me botó a donde iba a salir. Entonces ya otra vez me profundicé en el agua hasta el pecho. Y ya saliendo, saltando, salí, y así me libró el pescado. Entonces entiendo que esto era obra de Dios. Kenneth Scott nos refiere este acontecimiento así. Como a los 16 años de edad, Ezequiel trabajaba en las minas de Chuquibamba. Estaba nadando sobre un tronco de madera, cuando de pronto se levantó fuera del agua y me tiró a las aguas turbulentas. Yo estaba en grave peligro, porque la corriente me llevaba hacia las cataratas. Estaba tal vez a 50 metros de distancia. La idea de una muerte terrible me llenó de pensamientos y grité en desesperación. Entonces escuché 3 voces llamándome, Ezequiel, levántate, Ezequiel, levántate, Ezequiel, levántate. Entonces un pez grande vino, uno grande, tal vez de 1,20 m, que se metió debajo de mí, entre mis piernas. Cuando volví a ser consciente, descubrí que estaba a salvo en las orillas del río, habiendo sido depositado ahí por el pez. Yo solo podía preguntarme, ¿por qué ha dejado Dios que me sucedan esas cosas milagrosas? Otro momento dado de su experiencia laboral, Ezequiel nos dice que también trabajó en la salera, en Chuquibamba.
19 años ya morí. Esto está pasando de 16 años. Si se presentó al servicio militar obligatorio a esta edad, poco después habría trabajado en las minas de sal de Chuquibamba, y de acuerdo a lo señalado por Ezequiel, habría estado en la salera entre los 17 y 19 años de edad. Un vídeo a Eiminku, subido a YouTube, nos narra que por primera vez su servicio militar a los 16 años de edad, el joven Ezequiel se presenta a servir en el ejército a los 16 años de edad. Él cumple su servicio militar obligatorio. Por segunda vez a los 23 años, es llamado otra vez a servir al ejército por otro periodo en el cuartel Santa Marta de Arequipa, batallón Salvadores, Ingeniería número 3, por el solo hecho de haber extraviado su libreta militar. Sale licenciado del glorioso ejército peruano con el grado de sargento primero. El doctor Juan Ocio dice lo siguiente: la siguiente etapa de su vida que nos narra con detenimiento en su paso por el ejército. Él no fue incorporado pasivamente como cualquier recluta que cede ante la presión de una leva forzada. Cada vez que venían a buscarlo, él se escapaba astutamente, hasta que decidió presentarse voluntariamente a los 23 años. Su servicio militar lo hizo en Arequipa. Desde un inicio supo granjearse la estima de los oficiales por su espíritu colaborador. Pronto sus dotes lo llevaron a ser ascendido a cabo y finalmente a sargento segundo. Incluso por sus grandes cualidades, cuando fue cabo, le dieron responsabilidades que correspondían a un rango superior. Había pasado un año desde que estaba en el ejército, cuando vinieron contingentes de Huancané. La mayoría era de Huancané. Entonces tocó mi cuartel 200 hombres. Ahí se ha dividido a 100 hombres por compañía. 100 hombres se dividió a cada sección. 3, 4, en fin. Para esto yo era cabo, pero desempeñaba deberes de sargento. Era bien activo y me estimaba bastante por mi actividad del capitán. Como faltaba sargento, entonces me ha puesto en el lugar del sargento. Yo era jefe de sección, en este caso de 40 hombres. Entre ellos había 5 personas de Huancané. Uno de ellos sabía hablar quechua y castellano. El resto nada, no entendía ni castellano ni quechua, solo aymara. Y como nadie sabía aymara, no podían entender a los oficiales cuando salían de maniobra. Con esta experiencia que a nadie le entiende y nadie puede mover a esos hombres, pensé, voy a comprar un cuaderno y voy a copiarlo. Como aquí hay uno que habla castellano, estoy seguro que me va a dar el detalle. Entonces yo hablé con el hombre y le dije, ¿tú me puedes dar en 2 idiomas la voz de mando? En castellano y luego en tu idioma. Me dictaba y yo lo copiaba. Así preparé en aymara y pude ser intérprete. Ese es el motivo que mi subteniente llega al cuartel, le informó al capitán y me felicitó. Y ahora con la gente de la compañía usted se encarga, me dijo. Ahora yo con 100 hombres, y le pasa la voz al capitán de la segunda compañía. Entonces me llamó, me felicitó. Has hecho esta obra, usted se encarga. Me encargué con los 200. Y bueno, gracias que he podido triunfar en esa parte. Ocio 2014, página 68.
Su preparación esta vez se nutrió de experiencia cívico-militar. Sus dotes de líder se afianzaban cada vez más en Ezequiel. Luego de cumplir su servicio militar obligatorio en el ejército, a los 24 años contrae matrimonio con Dionisia Ospina, natural de la provincia de Huancayo, del departamento de Junín, con quien tuvo 7 hijos: Leoncio, Elsa, Juan, Noé, Neri, Betty, Rebeca, Tito, asumiendo la responsabilidad paterna en la nueva etapa de su vida conyugal. Para cuando el trabajo en las líneas de ferrocarril terminó en 1951, Ezequiel estaba casado y había formado una familia. Debido a que se había destacado en la colocación de los rieles de acero, recibió una medalla de oro del presidente peruano. Luego viajó al norte, donde trabajó en lo que ahora es la planta hidroeléctrica de Carguamayo, hasta 1954. Antes de dejar el norte, fue a vivir a la misma ciudad de Carguamayo por 8 meses. Durante ese tiempo, al comienzo abrió un taller de carpintería y luego se instaló en una tienda de componer calzado, Keles Scott. El doctor Juan Murcio nos dice: terminando el servicio militar obligatorio, inicia un largo peregrinar, no solo dentro del departamento de Arequipa, sino mucho más allá. Primero se fue a trabajar en la línea del ferrocarril de Mollendo a Matarani. Ahí permaneció por espacio de 3 años y logró juntar algún dinero. Al cabo de 4 meses de haber abandonado su trabajo, volvió a ser readmitido, pero se dio con la amarga sorpresa que ya no estaban los ingenieros ni los capataces que había conocido en la oportunidad anterior, que habían sido cambiados, lo cual le causó enormes dificultades para ser readmitido y contar con una recomendación para obtener una pensión. De tal magnitud fueron sus problemas económicos que se pasó 3 días sin probar bocado. Al cuarto encontró un panetón en la calle que le permitió sobrevivir, haciéndolo durar 6 días. Finalmente logró establecer un contacto que le ayudó a superar su penosa condición. Poco tiempo después debió envolverse en los eventos ya mencionados de junio de 1950 y finalmente ser enganchados para ir a Carguamayo. A través de un enganchador que conoció en la plaza de armas de la ciudad de Arequipa, consiguió un trabajo en la central hidroeléctrica de Carguamayo, en la provincia de Junín, en el departamento del mismo nombre. Su deseo de conocer Lima, al menos de paso, que gestó mientras hacía el servicio militar obligatorio, por fin se haría realidad. Viniendo de Arequipa, la capital de Perú era el lugar obligado para llegar a Junín. Según su propio testimonio, a esta ciudad llegó por primera vez en el año 1951, poco después de sus peripecias en Arequipa. Como ocurre con muchos migrantes, el lugar que escogió para alojarse fue de un pariente, concretamente el de una prima por el lado materno, que vivía en La Parada. Ahí permaneció muy pocos días, hasta tomar el ferrocarril que lo condujo hasta su nuevo trabajo. En Carguamayo trabajó por espacio de 3 años, desempeñándose en actividades tales como zapatería, carpintería y controlador de bodega.
Según refiere, logró contar con 7 oficios y 14 necesidades. Hasta esos momentos tenía como 35 años de edad, lo que significa que esta experiencia laboral debió desarrollarla entre 1951. Ocio 2014, páginas 76 y 78. Cabe resaltar que la construcción del ferrocarril se hizo entre el año 1947 y 1950. Su participación en una protesta estudiantil de revuelta espontánea de 1950 contra el prefecto, el coronel Daniel Mesa Cuadra, y las fuerzas del orden. Este hecho de conocimiento público data de su estancia en Arequipa, donde asumió tomar parte de este evento histórico. Su personalidad de líder que va forjando se hace más visible. Algún tiempo después de dejar su trabajo en Arequipa y aprender carpintería, le tomó como 9 meses, de igual tiempo la zapatería. Este entrenamiento lo hizo al lado de un maestro, a quien asombró por su habilidad y su intrepidez. Un día que el mentor salió al campo y le dejó solo, forzadamente decidió hacer por su cuenta la obra que el maestro tenía en manos, diciéndose a sí mismo: si pierdo o gano. Acometió la empresa. Al retornar el maestro, en vez de regañarlo, le dijo: así me gusta, así debe ser el hombre, debe ser caprichoso y luego decidido a hacerlo. Perder o ganar, eso se llama ser aventurero. Bien lo hace bien o bien lo hace mal, pero tu obra está muy bien, magnífica. Ahora sí te doy una mesa, vas a ganar tanto, mira. Ocio 2014, página 78. Luego de haber trabajado en Carguamayo, refiere Kenneth Scott, Ezequiel fue a trabajar en las minas de Cerro de Paso. Por cierto tiempo, por las fechas son vagas. Dejó este trabajo y viajó a la ciudad de Huancayo. Con el dinero recibido de su indemnización, pudo comprar herramientas para abrir su tienda de componer calzados. Fue en el año 1955 que él con toda su familia cayó enfermo y todos sus planes se desbarataron. Los ahorros de toda su vida se consumieron en medicina y por último tuvo que vender herramientas de componer calzados. Toda la familia viajó a la ciudad de Picoy, en la provincia de Tarma, en donde se instaló otro taller de componer calzado y en donde él iba a recibir el llamado de Dios. De este acontecimiento nos hace entrever su decisión de ir a Tarma por el trabajo de la construcción del hospital. Ahí nos sugiere un pasaje de audio editado en internet. Ocio refiere de aquel viaje trascendental de esta manera. Algunos amigos le sugirieron que viajara a Picoy, no muy distante de Tarma, pues tenía conocimiento que ahí no existía ningún zapatero con sus habilidades. Aceptó el consejo y al poco tiempo abrió una tienda en aquel pueblo. Residiendo en Picoy, tuvo la experiencia mística más importante de su vida religiosa. Aquellos que lo condujeron a convertirse en guía y profeta del movimiento religioso de Israel del Nuevo Pacto Universal. Ocio 2014, página 78. A este centro de trabajo venían a visitarle varios amigos que bebían licor. En este círculo había un hombre que llegaba siempre con un paquete pequeño en las manos. Este no bebía y su comportamiento solía ser diferente a los demás. Esta persona era Don Manuel Vela. Don Manuel Vela
hermano adventista, era quien iba a hacerle partícipe de esta nueva etapa de su vida religiosa, del cual fue transitoria en la iglesia adventista, que inicia en Picoy y luego en Río Seco, y posteriormente fundar la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, AMIU. Antecedieron algunos sucesos en esta parte inicial, en el cumplimiento de las profecías anunciadas, en el cual detallamos en páginas siguientes.